Pues es prácticamente que acabamos de mencionar de crecimiento, que sería un aumento ordenado de todos los componentes celulares, ¿sí? Y después tenemos crecimiento poblacional. El crecimiento poblacional ya es un incremento del número de células microbianas. Y aquí estamos hablando de una población. Y en una población, pues se puede medir como un incremento de la masa microbiana, ¿sí? Sobre todo, cuando tenemos una célula, pues lo consideramos un crecimiento individual, pero es algo que nosotros no podríamos medir. Porque una célula, tener dos células, pues habrá que ver si se puede hacer por un método de conteo, pero ver una sola célula que crece, pues solamente usemos microscopía electrónica. Sin embargo, sí podemos ver un crecimiento poblacional. Ya estamos hablando pues de un gran número de células que podríamos estar midiendo por diferentes métodos este crecimiento. Crecimiento balanceado. Un crecimiento balanceado es un crecimiento equilibrado. Esto es que todos los componentes celulares aumentan en la misma proporción por unidad de tiempo. O sea, si se va a dividir la célula, pues simplemente va a tener el aumento de todo lo que requeriría la nueva célula. La parte de la pared celular, la parte de la membrana, su ácido nucleico, etcétera. Todos están aumentando en esa misma proporción y obviamente van a depender de cuánto tiempo tarden para dividirse. También tenemos un crecimiento desbalanceado, que también llamamos crecimiento desequilibrado. Aquí los componentes son por unidad de tiempo. Esto es que a veces, por efecto de algunos componentes, solamente va a empezar a producir una mayor cantidad de algunos elementos de la célula, por lo tanto, ahí se empieza a desequilibrar. Esto puede ser por falta de algún componente que requiere la célula. Crecimiento exponencial. El crecimiento exponencial es el crecimiento del microorganismo en el que el número de células se duplica en un periodo fijado de tiempo. Sí, en este caso, el crecimiento exponencial es cuando la célula se está dividiendo a máxima velocidad. Y cuando tiene una máxima velocidad, pues el periodo de tiempo que va a tardar para duplicarse va a ser el mínimo. Velocidad de crecimiento va a ser el número de células o masa celular por unidad de tiempo. Tiempo de generación. El tiempo de generación de una célula va a ser el tiempo requerido para que a partir de una célula se formen dos células, que es lo que tendríamos aquí. Aquí abajo en este esquema estamos viendo cuando empieza a aumentar la masa. ¿Sí? Vean cómo se empieza a multiplicar el ácido nucleico. Estamos viendo, aquí no se ve muy bien, pero se empieza a ver que empieza a crecer la célula, como la tendríamos aquí abajo. Aquí es una fotografía de microscopía electrónica. Vean cómo creció la célula de tal forma que posteriormente se va a dividir en dos. Entonces, una vez que se duplicó, aumentan la masa microbiana y entonces posteriormente se divide en dos células. Y aquí en esta fotografía estamos viendo cómo ya se empieza a formar lo que sería el septo divisorio para generar las dos células. Y cada una de estas ya tiene todos los componentes que requieren la célula. Entonces, podríamos, en este caso sería para una célula individual, pero si tuviéramos una población, entonces vamos a decir que el tiempo requerido para que una población de células se duplique, lo vamos a conocer como tiempo de duplicación o tiempo de generación, medio de generación, ¿sí? Más para distinguir, aunque pues ya a partir de aquí podríamos estar entendiendo que el tiempo de generación pues lo podemos hacer pues prácticamente para si fuera el tiempo de la población completa, ¿sí? Entonces, vamos a llamar
tiempo de duplicación o tiempo medio de generación cuando tengamos una población microbiana. Y tiempo de generación normal cuando tengamos una sola célula. Cultivo BAC o cultivo monofásico. Este tipo de cultivo es un sistema cerrado de cultivo microbiano en un volumen determinado. ¿Sí? Cultivo continuo. El cultivo continuo es un cultivo de volumen constante al que vamos a estar añadiendo medio fresco, y lo mismo que añadimos de medio fresco es lo mismo que tenemos que sacar en volumen de medio utilizado con células. Obviamente este medio usado pues lleva los productos que nos interesan, esos metabolitos, o simplemente si nos interesan las células, vamos a ir sacando células. Quimiostato. Quimiostato es un equipo, un aparato que permite que se realice el cultivo continuo de los microorganismos. ¿Sí? En este caso, este quimiostato va a tener un control de la velocidad de crecimiento y del número de células de manera independiente. ¿Sí? Todo se va a dar en base a cómo se esté surtiendo o cómo se estén proveyendo un sustrato limitante. Entonces, vamos a ver aquí que el crecimiento se puede dar en diferentes medios de cultivo, hablando sobre todo, no en cuanto a la formulación, sino el tipo de medio. En este caso, si es un medio sólido o es un medio líquido. Un medio sólido, pues podemos usar lo que serían los tubos con agar o las placas con agar, botellas con agar, etc. Y un crecimiento en medio líquido, pues en medio líquido podemos tener lo que llamamos un cultivo estacionario, un cultivo que no se mueve, ¿sí? Solamente se les dan las condiciones de crecimiento estacionario, sin movimiento, y tenemos el otro cultivo medio líquido, que sería un cultivo agitado, en el que estamos ya metiendo una serie de factores, como sería la velocidad de agitación, la velocidad de suministro puede ser de aire o de algún otro gas, el control de pH, etcétera, ¿sí? En el caso estacionario, pues son pocos los factores que podríamos estar controlando, como sería la temperatura y como lo sería el pH. ¿Sí? Entonces aquí tenemos unos ejemplos de crecimiento en medio sólido. Hablamos que podemos usar una placa, un tubo o botellas de Roux. Botellas de Roux son, pues botellas a veces son pequeñas o pueden ser grandes dependiendo la cantidad de células que queramos generar. ¿Qué condiciones se pueden controlar aquí que pueden influir en el crecimiento microbiano? Pues es la temperatura y la atmósfera que estemos proveyendo. ¿Sí? Sobre todo, pues estas vamos a inocularlas y las vamos a mandar ya sea a una estufa o un cuarto de incubación, donde podríamos controlar estos dos factores. Vean aquí les puse una foto con el crecimiento de diferentes microorganismos. Aquí tendremos Streptococcus pyogenes, que es un microorganismo anaerobio aerotolerante. Tenemos Escherichia coli, que ya lo conocemos como un facultativo, Micrococcus luteus, que es un aerobio estricto, y Clostridium sporógenes, que es un anaerobio estricto, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cómo está el crecimiento, podríamos deducir aquí que esto lo incubamos en condiciones aeróbicas, ¿sí? Se nota inmediatamente. ¿Por qué? Porque no creció Clostridium sabiendo que es un anaerobio estricto. Streptococcus pyogenes, que es un anaerobio aerotolerante, sí tolera, pero su crecimiento pues prácticamente es muy, muy pobre en este tipo de atmósferas. Tanto Escherichia coli como Micrococcus luteus crecieron muy bien, sobre todo porque tienen todo el sistema enzimático para poder crecer en una atmósfera aerobia. Crecimiento en medio líquido.
Vemos un cultivo estacionario, puede ser a nivel de tubo, como estamos observando aquí, que los inoculamos y los metemos a la incubadora, ¿sí? En la atmósfera, pues prácticamente que tenemos todos, que está compuesta de aire, ese aire tiene oxígeno, nitrógeno, otros gases, CO2, ¿sí? O en garrafón, que sería el aumento del volumen nada más, pero simplemente se introducen a la incubadora o estufa y ahí se quedan de manera estática. Sí, generalmente también se le dan condiciones de oscuridad, que no tengan luz. ¿Qué condiciones también o qué factores se pueden controlar aquí? La temperatura y la atmósfera. Aquí tenemos, por ejemplo, un matracito en donde tenemos un microorganismo que crece o es aerobio, pero también requiere pues, prácticamente de estar en un medio que le esté proveyendo de todas sus necesidades para su crecimiento. Llegamos al cultivo agitado sumergido en medio líquido. Este puede ser a nivel de matraz o de garrafón. ¿Sí? En matraces, pues aquí tenemos matraces con medio líquido que están dentro de incubadora con agitación orbital. Y pues aquí lo que podemos controlar es la temperatura, la velocidad de agitación y pues un tanto podemos estar dando una cierta atmósfera controlada aquí dentro de una incubadora con agitación. Aquí podemos usar en este mismo equipo, podemos estar usando garrafones de mayor volumen, ¿sí? Pero hasta ahí, solamente esos factores podríamos controlar. Sin embargo, pues ya hay equipos de mayor volumen a nivel industrial, pues en donde ya usamos lo que son los fermentadores o bioreactores, ¿sí? Pues de los factores que pueden influir en el crecimiento microbiano. Y muchos de ellos son controlados por computadora de manera automática, ¿sí? Entonces, ¿qué controlamos en un bioreactor? Podemos controlar la temperatura, la velocidad de agitación, el pH, la presión interna, el oxígeno disuelto, la cantidad de aire o flujo de aire que vamos a estar introduciendo y la densidad óptica. Este flujo de aire vamos a llamarlo de manera general flujo de gases, porque podría no ser aire, podría ser CO2 o podría ser oxígeno, ¿sí? U otro tipo de gas, dependiendo del microorganismo que estemos cultivando. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Entonces, continuamos con los métodos para evaluar el crecimiento. El crecimiento se puede expresar en función del aumento de la masa del cultivo o el aumento del número de células. Prácticamente aquí ya estaríamos hablando pues, de ese crecimiento poblacional que les mencionaba, para estar determinando cuánta masa puede producir una población o cuánto es el aumento de células en una población. Y obviamente pues son equivalentes entre sí, tanto en la masa del cultivo como el número de células que se va generando, siempre y cuando tengamos un crecimiento balanceado. Vamos a comenzar con los métodos para medir la masa celular. De estos métodos tenemos métodos directos y métodos indirectos. Entonces, el primer método que vamos a mencionar sería la determinación del peso húmedo. Sí, en el peso húmedo, pues simplemente nosotros vamos a estar cultivando los microorganismos y vamos a ir sacando muestras a diferentes tiempos para ver cómo va el crecimiento. ¿Cómo hacemos el peso húmedo? ¿Alguno de ustedes ha hecho alguna vez determinación de peso húmedo en cultivos? No. ¿No? Bueno, entonces sacamos un volumen, vamos a decir, yo saco 50 mililitros de cultivo de un cultivo de mayor volumen. Lo que hago para esto es que ya tengo que tener preparado lo que son
tubos con un peso constante. El peso constante para obtener esto es que nosotros vamos a estar calentando en un horno a 80 grados centígrados unos tubos. Obviamente primero los pesamos antes de calentarlos. Después de calentarlos alrededor de 2 horas, los sacamos, los metemos a un desecador. Una vez que se enfrían, los volvemos a pesar y vamos viendo cómo va disminuyendo el peso del tubo vacío. Una vez que hacemos varias veces esta actividad, vamos a notar que pues más o menos como entre 3 o 4 mediciones, el peso empieza a mantenerse constante con una mínima diferencia de peso. ¿Sí? Entonces estamos hablando menos de 0.1 gramos, ¿sí? O sea, tiene que ser exactamente más o menos una diferencia de 2 a 3 unidades después del punto, ¿sí? Entonces, ya que está ese peso constante, entonces tomamos la muestra, la ponemos en nuestro tubo y lo vamos a centrifugar. El efecto de la centrífuga es que nos compacte las células y esas células, una vez que ya las tenemos compactadas, eliminamos por decantación lo que es el medio de cultivo, ¿sí? Y lo que hacemos es volver a pesar solamente el tubo con el paquete microbiano, obviamente, húmedo, ¿sí? Y entonces esa diferencia entre el peso del tubo vacío y el peso con el paquete celular sería nuestra determinación de peso húmedo, ¿sí? Y como le pusimos 50 mililitros, entonces dividimos el peso entre 50 y eso nos da el peso por mililitro. Peso húmedo por mililitro de cultivo. ¿Ok? Y así nosotros nos vamos dando cuenta cómo conforme pasa la incubación, pues va a aumentar nuestro peso húmedo por mililitro. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. Luego tenemos la determinación de peso seco. El peso seco va a ser prácticamente lo mismo, a diferencia que otra vez tenemos nuestros tubos con a peso constante, les adicionamos igual que es la muestra de cultivo y volvemos a centrifugar, pero después de centrifugar, en lugar de pesarlo, lo que vamos a hacer es meterlo a la estufa a 80 grados Celsius, pues al menos durante 18 horas, para que trate totalmente el paquete celular, ¿sí? Después de estas 18 horas lo metemos al secador para que se enfríe. Una vez que lo volvemos a pesar, ¿sí? Lo pesamos, volvemos a meterlo 1 o 2 horas otra vez al desecador y lo volvemos a pesar, así hasta que nos dé un peso constante. Generalmente se requieren de 1 o 2 pesos, ¿sí? Y entonces ahora sí, tenemos la determinación del peso seco, que sería pues, prácticamente una medición un poquito más acercada a la exactitud con respecto o relacionado con el peso húmedo. El peso húmedo, pues tendríamos un cierto error, pues por toda la cantidad de agua que permanece todavía en el paquete celular, ¿sí? Pero les puedo comentar que el peso húmedo pues es una medida más rápida, una determinación más rápida, porque no necesitamos perder todo un tiempo para determinar, en el caso, el peso seco. Y nos da una idea de cómo va nuestro cultivo, ¿sí? Entonces, queda clara lo que es la pequeña diferencia entre peso seco y peso húmedo. Y el tercer método es la determinación del nitrógeno proteico. Usamos aquí ya el equipo que es el método de Kielder.
el método de izquierda, lo microizquierda,